Hola portaleros, un gusto saludarlos nuevamente su amigo Prometeo en una edición más de Portal Mental. El capítulo de hoy es muy fascinante, ya que hablaremos sobre un tema muy intrigante, un tema que han pasado hasta 3 décadas sin resolver. Quizás les suene familiar. Jacobo Greenberg y el misterio de su desaparición. Existe mucha gente que piensa que nos encontramos en una realidad inventada, tal como se vio en la película Matrix. El neurofísico mexicano Jacobo Greenberg investigaba las posibilidades de que esto fuese real. El hombre estaba seguro que la conciencia humana era mucho más poderosa de lo que imaginamos. La historia de la humanidad está llena de sucesos extraños y misteriosos que han marcado grandes momentos. Al igual que algunos eventos, hay personas que se han quedado presentes en nuestra mente por sus aportes a la sociedad. Tal es el caso del científico mexicano Jacobo Greenberg, así como su desaparición y aportaciones a la ciencia. A 28 años de la misteriosa desaparición del parapsicólogo mexicano Jacobo Greenberg, vamos a detallar todo lo que hay detrás de sus investigaciones como legado. Será una indagación muy completa. Pero antes que nada, ¿quién es o quién fue Jacobo Greenberg? Jacobo Greenberg Silverbaum fue un científico mexicano que después de aportar tanta información nueva a la ciencia, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. Jacobo estudió psicología en la UNAM. Posteriormente se trasladó a Nueva York, donde se doctoró en neurociencia. El interés de Jacobo Greenberg por estudiar la mente humana se originó aproximadamente a sus 12 años de edad, esto después de que su madre falleciera debido a un tumor cerebral. Además de la neurociencia, Jacobo Greenberg se caracterizó por estudiar otros aspectos que, si bien para algunas personas podían estar totalmente alejados de la ciencia, para Jacobo se relacionaban totalmente, incluso iban más allá de lo que los científicos conocían: el chamanismo, telepatía y parapsicología. ¿Qué investigaciones le dejó a la comunidad científica Jacobo? Bueno, vamos a comenzar con una primera investigación que fue llamada la teoría sintérgica. Jacobo apostó su carrera y credibilidad al desarrollo de la teoría sintérgica, que prometía cambiar para siempre la forma en la que los seres vivos aprecian la realidad para desvelar una nueva concepción de cómo funciona el universo. La trágica muerte de su madre por un accidente cerebrovascular llevó a Greenberg a inscribirse en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute. El intento de aplicar el método científico al chamanismo lo llevó a recorrer todo México, un viaje que lo hizo coincidir con Bárbara Guerrero, Pachita, la curandera más famosa del país, con la que compartió diversas experiencias fuera de lo común. Este intercambio de visión llevaría a Greenberg a fundar el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, en la UNAM, y después el Laboratorio de Psicofisiología en la Universidad Anáhuac. Fue en este punto cuando comenzó a desarrollar la teoría sintérgica. Según sus estudios, la teoría sintérgica parte de la hipótesis acerca de que la realidad que todos conocen es un holograma, una construcción mental colectiva, en la cual el ser humano no solo es un espectador, sino que puede llegar a ser un participante activo y, por tanto, es capaz de hacer modificaciones en el tiempo y espacio. Si una persona tiene un campo neuronal de alta sinergia, entonces puede modificar a voluntad el holograma y llegar a hacer cosas que probablemente no podrían ser explicadas con las leyes actualmente conocidas, tal y como lo hacía Pachita, quien presuntamente, al entrar en un trance y comunicarse con los muertos o sus antepasados, podía realizar cirugías sin anestesia usando un cuchillo de monte y regenerando órganos con tan solo visualizar otro totalmente sano e introducirlo de nueva cuenta. Pero, ¿quién era Pachita? ¿Y por qué fue importante para Jacobo? ¿Y cómo fue que llegó a plantear esta teoría?
Bueno, increíblemente, el neurocientífico Jacobo Grinberg estudió de cerca el chamanismo para darle rienda suelta a su procesamiento lógico que lo lleva a la teoría sintérgica. Jacobo Grinberg comenzó a ver artículos de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana cirujana psíquica que curaba y operaba a personas enfermas única y exclusivamente con sus manos. Escéptico de dicha mujer, Jacobo empacó, la visitó y con sus propios ojos pudo ser testigo del poder que Pachita tenía, pues hacía operaciones psíquicas, es decir, con el poder de su mente podía crear órganos nuevos y reemplazar los que estaban mal o con alguna condición y necesitaban ser sanados. Esto al momento de la operación y sin ningún tipo de aparato o herramienta quirúrgica o médica. Para los cuidados postoperatorios, Pachita mandaba algún remedio herbal y los pacientes quedaban totalmente sanados. Fue así como Jacobo se interesó por comprender cómo era posible eso, que una persona, en este caso Pachita, podía hacer cosas tan extraordinarias gracias al poder de la mente. Cabe mencionar que además Jacobo escribió un total de 54 libros de temas como el chamanismo, conciencia, telepatía, parapsicología y meditación, que aunque es un poco complicado conseguir dichos escritos, no es imposible. Hablaremos de otro descubrimiento llamado el potencial transferido. Además de la teoría sintérgica, Jacobo Grinberg también mostró interés por el estudio de la telepatía, definida como la transmisión de información de una persona a otra sin utilizar ningún canal sensorial ni interacción física, y la telequinesis, la habilidad psíquica que permite a una persona influir en un sistema sin tener necesariamente una interacción física. El científico mexicano retomó entonces la telepatía y la telequinesis para mezclarlas con la meditación, a través de la cual logró demostrar que dos cerebros expuestos a diferentes estímulos podrían arrojar resultados similares, algo que Grinberg llamó el potencial transferido. Ruth Cerezo, una ex colaboradora de Grinberg, compartió cómo el investigador realizaba sus experimentos de potencial transferido. Imagínate que estamos tú y yo y nos dicen, vamos a hacer un potencial transferido. Entonces nos dejan interactuar para generar un sistema. Nos ponen en 2 cámaras de Faraday y a ti te mandan flashes. Tú estás con los ojos abiertos, estás viendo los flashes y se va a generar un cambio en tus células registrado por un electroencefalograma. Yo, que estoy en la otra cámara completamente oscuras y en silencio, esperaríamos que no pasara nada, pero lo que encontramos es que en mi cerebro también existió potencial, no tan grande, pero exactamente en el mismo punto y en el mismo tiempo, ella explicó, y con ello Grinberg buscaba reafirmar que la gente percibe y recibe información a partir de la estructura del espacio hasta llegar a casos como el de Pachita, en donde ella, además de generar imágenes, las hacía completamente visibles para los demás y provocaba un cambio en la realidad. En el momento de su desaparición, Jacobo Grinberg se disponía a hacer un experimento para demostrar la telepatía entre una persona de México y otra que estaba en la India. Y bien, portaleros, aquí comienza la parte más intrigante y la parte más misteriosa. ¿Qué se sabe sobre su desaparición? Jacobo estaba interesado por visitar Nepal y otros lugares que estuvieran conectados o siendo influidos por la meditación y control de la mente. Así que el 14 de diciembre de 1994 emprendería un viaje hacia las lejanas tierras de la India, pero ese viaje nunca llegó, pues el 8 de diciembre Jacobo no llegó a las citas que tenía previstas ya con sus alumnos. Algo excepcional, ya que Grinberg era una persona sumamente disciplinada y responsable, y aunque el hecho extrañó a algunos, su esposa, Teresa Mendoza, no se mostró preocupada. Los días pasaron y para el 12 de diciembre su familia lo esperaba, pues le habían preparado una fiesta por su cumpleaños, a la cual nunca asistió. Los días pasaron y para enero de 1995, sus colegas dieron parte a las autoridades de la universidad donde tenía su laboratorio.
esto dio paso a una búsqueda dentro y fuera de México. El investigador Clemente Padilla, famoso por resolver todos sus casos, fue el encargado de llevar la investigación de Greenberg. La foto de búsqueda de Jacobo llegó hasta los Estados Unidos, donde un hombre de Colorado le dio una pista de su paradero. Para después de eso, Teresa Mendoza desapareció y el investigador Clemente Padilla fuera retirado del caso. Pero, ¿qué teorías se manejaron? ¿Qué fue presa de sus descubrimientos? Y la incógnita que despertó la repentina desaparición de Greenberg a 4 días de su cumpleaños número 48 fue mayor por sus líneas de investigación, lo que llevó a pensar que Greenberg fue presa de sus propios descubrimientos y logró trascender a otro plano tras despertar de la Matrix. También otra teoría muy fuerte que se maneja fue un crimen pasional. Según lo dicho por familiares, amigos y colaboradores de Greenberg en un documental de un cineasta español, el matrimonio con Teresa no iba del todo bien. Al parecer, el matrimonio estaba tambaleante, pues incluso el mismo científico había confesado a sus amigos más cercanos su preocupación e incluso tenerle miedo a su esposa. Llegó a adaptar su vehículo para poder dormir fuera de su casa. También algunas otras irregularidades en torno al caso han abierto posibilidades para poder hablar de un supuesto crimen pasional. Otro documental llamado La desaparición de Jacobo Greenberg, realizado por History Latinoamérica, revela que la investigación para dar con el paradero del también hermano del actor, Ari Telch, comenzó tarde debido a que su esposa, Teresa Mendoza, no dio aviso inmediato a las autoridades sobre la desaparición, argumentando que era normal que el investigador se fuera de viaje de pronto y sin avisar. Fue hasta mayo, 5 meses después de la desaparición, que finalmente las autoridades mexicanas comenzaron a investigar el caso, que quedó en manos del comandante Clemente Padilla, quien nunca había dejado ninguno de sus casos sin resolver. En el documental El secreto del Dr. Greenberg se narra que Stusha Greenberg, hija del científico y dedicada a la música, aprovechó su participación en un programa llamado Cielo y Tierra, para difundir la imagen de su padre desaparecido. En consecuencia, recibieron numerosas llamadas hasta que finalmente una inquietó al oficial a cargo del caso. Según Padilla, un trabajador de una gasolinera reveló que él había visto a Greenberg por última vez en Boulder, Colorado, en el momento en que 2 estadounidenses, identificados como Rick Howard y Marina Velasco, descendieron de una avioneta tipo Cessna y se llevaron al científico y supuestamente también a su esposa a bordo de 2 automóviles blancos. Las pesquisas llevaron a Padilla a descubrir que el investigador colaboraba en secrecía con la Universidad de Colorado en Boulder, algo de lo que ni siquiera las personas más cercanas a él tenían conocimiento. Luego de hacer un rastreo de los vuelos realizados por Greenberg a Estados Unidos, el oficial comenzó a tener trabas por parte de las autoridades estadounidenses. Por sus propios medios, logró obtener 3 hojas de registro de vuelos que reflejaban que Greenberg y su esposa habían entrado y salido en diversas ocasiones de Estados Unidos, pero jamás llegaban directo a Colorado, sino que usaban vías alternas. Luego de llegar a este punto en la investigación, Padilla fue relevado. Otra de las dudas que se dejan en el aire fue el papel que jugó Teresa Mendoza, tercera esposa de Greenberg, quien pese a haber sido vista por este testigo junto a su esposo en el momento de su desaparición, mandó mensajes y llamó a familiares y amigos asegurando que el científico se encontraba de viaje y en retiros. Al siguiente mes, Mendoza López también desapareció sin dejar rastro y a la fecha no se sabe nada de su paradero. Otra de las teorías que se manejó fue precisamente que el Dr. Greenberg había descubierto algo inédito y que podría haber cambiado el rumbo de la ciencia. Al parecer sabía demasiado y personas con intereses en esos temas tenían miedo de que Jacobo pudiera sacar a la luz dicha investigación y prefirieron desaparecerlo. Otra teoría que se maneja fue que agencias de inteligencia o el gobierno lo buscaron. Esta teoría va un poco ligada a la anterior, pero con sus respectivas diferencias.
Jacobo estaba investigando y comprobando un nuevo experimento y agentes de la CIA lo buscaron para que trabajaran con ellos. Aunque también en la investigación sobre su desaparición, Clemente Padilla se dio cuenta que Greenberg había estado trabajando para una universidad en Estados Unidos, pero jamás le mencionó nada a nadie, lo que dio pie a que agentes de inteligencia lo reclutaran para algún trabajo en conjunto o seguir su investigación en un laboratorio secreto. Hay otra teoría acerca de unos documentos desclasificados. En el 2017, la CIA ordenó la desclasificación de 930,000 documentos en donde se hablaba del fenómeno ovni, experimentos de control mental durante interrogatorios a prisioneros y estudios sobre la telepatía. Entre las 12 millones de hojas reveladas, con información que va desde los años 1940 a 1900, figura un documento que menciona al científico mexicano por su artículo Correlatos psicofisiológicos de la unidad y la gravitación de la comunicación, que fue publicado en el libro Psychoenergetics del año 1982, en el cual explica su teoría sintérgica. A estos hallazgos se sumó el contexto vivido durante la Guerra Fría, cuando el gobierno de Estados Unidos puso en marcha el proyecto Stargate, que buscaba dar una explicación científica a la clarividencia y las experiencias extracorporales con la finalidad de usarlas en combate, pues se rumoraba que los soviéticos financiaban investigaciones sobre la lectura de mentes. El proyecto Stargate fue cancelado en 1995. Un año después de la desaparición de Greenberg, luego de que la agencia concluyera que dichos experimentos no habían sido funcionales. Otra teoría es que está relacionada Teresa Mendoza y la CIA. Esta teoría surgió y era una combinación entre dos teorías que fue Teresa, su esposa, que era agente de la CIA, que se acercó a Greenberg para investigarlo de cerca y en un momento se lo llevó a Estados Unidos para entregarlo a sus superiores y pudieran colaborar en un mismo laboratorio. Es por ello que Teresa no se mostraría interesada desde el primer momento que Jacobo Greenberg desapareció. Y bueno, con estas teorías hemos llegado al fin de este intrigante capítulo, el cual continúa sin resolver. ¿Ustedes qué piensan, portaleros? ¿Cuál motivo o teoría les resulta más acertada sobre la desaparición de este científico mexicano, Jacobo Greenberg? Cuéntanos en los comentarios y no olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima.